Hola a todos y bienvenidos a Territorio Mineral. En este vídeo vamos a enseñaros una investigación y profundización que hemos realizado a raíz de un comentario que nos llegó preguntándonos una duda de qué mineral podría ser en uno de nuestros últimos vídeos buscando minerales. Concretamente en un vídeo en el que vamos a buscar minerales relacionados con pegmatitas como la turmalina, las micas o el cuarzo. El comentario dice lo siguiente: ¿cómo sabes que es turmalina y no hornblenda, que es muy común? ¿Visteis hábito radial? Yo tengo muestras muy similares, pero son hornblendas, anfíboles muy comunes en rocas de textura pegmatítica. Bueno, esta cuestión parece muy interesante, quizá a algunos os resulta un poco complejo por la terminología que utiliza, así que os voy a resumir un poco para los que no lo entendáis muy bien lo que nos ha preguntado. Básicamente nos pregunta si la turmalina supuesta que hemos encontrado se podría tratar de otro mineral bastante parecido llamado hornblenda. Pero para empezar vayamos por el principio. La hornblenda no es un mineral en concreto, sino que engloba a muchos minerales dentro del grupo de los anfíboles. Y como ya he dicho, es un mineral muy parecido, ya que al igual que la turmalina se presenta en forma de cristales que pueden ser de color negro, bastante alargados, y pues que podría tener sentido que se tratase de hornblenda y no turmalina. Entonces vamos a tratar de diferenciar estos dos minerales y tratar de esclarecer si la muestra que tenemos es turmalina o hornblenda. Para empezar vamos a hablar de la clasificación de estos dos minerales. Tanto la hornblenda como la turmalina pertenecen al grupo de los silicatos, es decir, tienen en su estructura cristalina átomos de silicio unidos a muchos átomos de oxígeno, y a su vez a esta estructura se unen muchísimos elementos más. Si vamos más a una parte más concreta de esa clasificación, en función de cómo se organizan esos átomos de silicio y oxígeno, se puede decir que la hornblenda es un inosilicato, mientras que la turmalina es un ciclosilicato. Pero claro, estas diferencias solo se podrían ver a escala microscópica, al nivel atómico, al final, al nivel molecular. Esto al final hace que sea un poco complejo y poco realista poder investigar en base a eso si se trata de turmalina o hornblenda, porque para empezar no disponemos de los instrumentos necesarios para poder estudiar a nivel tan pequeño y tan microscópico la estructura de estos minerales. También podríamos hablar del tipo de roca que está alrededor de donde se forman los cristales, pero realmente esto no nos va a esclarecer ningún tipo de duda, ya que tanto la turmalina como la hornblenda se pueden formar en las mismas condiciones. En este caso, pues rocas de tipo granítico con mucho cuarzo, muchas micas, feldespatos y otros minerales asociados. Entonces, para diferenciar estos dos minerales hay que hablar de las propiedades tanto químicas como físicas de estos minerales, que precisamente se han desarrollado en la geología y gemología para diferenciar minerales que puedan ser similares. Podríamos hablar, por ejemplo, de la densidad de los cristales. Un experimento que se podría realizar es introducir un cristal en un vaso con agua, ver cómo sube el volumen y luego compararlo con el peso de ese cristal para calcular la densidad. Pero realmente esto no nos va a ayudar mucho, porque al final la densidad de la hornblenda y la turmalina es muy parecida, y los resultados con un cristal tan pequeño y en general con una muestra tan pequeña y poco precisa pues serían muy irregulares y para nada de fiar. Otra de las propiedades de las que podemos hablar es el sistema cristalino. El sistema cristalino es la manera en que se organizan los átomos a escala molecular. Por lo tanto, la forma que tiene cada estructura o celda, que se va repitiendo millones y millones de veces a lo largo de un cristal. En el caso de la hornblenda, el sistema cristalino es monoclínico, mientras que la turmalina cristaliza en el sistema trigonal. Pero nuevamente, esto realmente habla de los minerales a escala muy microscópica. Entonces, para lo que podemos ver nosotros con nuestros propios ojos, hay que hablar del hábito cristalino, que es como en base a ese sistema cristalino y a las condiciones del exterior en las que se forma el mineral, qué forma va a adquirir al final.
La hornblenda puede tener hábito prismático, lo que coincidiría con los cristales que tenemos, ya que son prismas con dos bases, una a cada lado. Entonces aquí viene lo interesante, ya que este seguidor nos hablaba si habíamos visto hábito radial en las muestras. El hábito radial, por ejemplo, se podría ver en esta muestra de escolecita, y es que va desde el centro hacia alrededor formando una especie de círculo con los cristales todo a su alrededor. Pero al final, después de investigar un poco sobre la turmalina, no he visto yo que ni la turmalina y tampoco la hornblenda puedan llegar a tener este hábito. Sería desde luego algo bastante raro y poco probable. O sea que el hábito cristalino nos deja como estamos, ya que estos cristales tienen hábito prismático y tanto la turmalina como la hornblenda pueden tenerlo. Ahora llegamos a otras propiedades también muy interesantes, como pueden ser la fractura, que precisamente habla de cuando un mineral se rompe, de qué manera lo hace, es decir, qué forma puede quedar en su estructura o en el cristal cuando se fractura. Esto es muy interesante porque en este caso concreto la turmalina tiene fractura concoidea, es decir, que cuando el cristal se rompe hace una forma cóncava, como de cuenco hacia adentro. Esto en el caso de la hornblenda no lo va a hacer, ya que la fractura de la hornblenda es irregular, es decir, que puede ser cualquier forma o simplemente plana. Y como podéis ver en estos vídeos, tengo dos cristales de la posible turmalina que están rotos y precisamente tienen esa forma cóncava en su interior. Esto es una buena prueba a favor de que se trate de turmalina. Vamos a la siguiente. Pasemos a hablar de dos propiedades que van muy de la mano. Son la dureza y la raya. La dureza hace referencia a cuando rayas un mineral contra otro, cuál es capaz de, digamos, dañar al otro sin verse afectado. De esta manera la raya es lo que queda del otro mineral al que ha conseguido rayar, y lo que se analiza es el color que tiene, ya que dependiendo de un mineral u otro puede tener colores muy diferentes. La dureza se evalúa en la escala de Mohs, que va del 1 al 10, siendo el mineral más blando con el número 1 el talco y el más duro con el 10 el diamante. Pues bien, la hornblenda tiene una dureza en esta escala de 5 a 6, mientras que la turmalina va de 7 en adelante, más o menos de 7 a 7,5. Entonces el experimento que voy a realizar es intentar rayar este cristal con cuarzo. El cuarzo tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. Entonces, en caso de que fuera turmalina, la turmalina podría incluso rayar al cuarzo y quedaría la raya blanca. Si el cuarzo consiguiera rayar a la turmalina, porque aunque son de la misma dureza, a lo mejor ese cuarzo en concreto puede tener un poco más y esa turmalina en concreto un poco menos, la raya se vería marrón, un color bastante oscuro. Si se tratase de hornblenda, la raya sería incolora. Así que me puse manos a la obra, cogí un papel para poner debajo y que se vieran los resultados con más claridad, y procedí a intentar rayar un cristal de turmalina con uno de cuarzo. En la primera prueba no conseguí que ninguno de los minerales rayara al otro. Así que cambié la cámara de posición para una mejor perspectiva y también cambié la manera en la que estaba rayando los minerales. Como veis, ha quedado un poco de pátina blanca encima del cristal de turmalina que se ha podido quitar con los dedos y no se ve ninguna marca más en la superficie del cristal. En los primeros intentos de rayar esa turmalina no estaba consiguiendo un buen resultado y apenas se veía nada. Pero como veis, al final, rayando desde otra posición, se puede ver como en el cristal de turmalina queda una especie de pátina blanca, como un polvillo blanco, que probablemente era de cuarzo que se había rayado, es decir, que esa turmalina en concreto tenía un poco más de dureza que el cuarzo. Se puede demostrar esto porque podría parecer que el cuarzo ha rayado la turmalina y entonces queda ese hueco, pero si se le da con el dedo al cristal se puede quitar ese polvillo. Esto quiere decir que la turmalina ha rayado al cuarzo. Por lo tanto,
tiene mayor dureza que el cuarzo y sería imposible que se tratase de hornblenda. Bueno, todos estos experimentos y pruebas que hemos realizado pueden parecer muy interesantes, pero a lo mejor algunos nos han quitado la duda de la cabeza. Entonces, ahora vamos a ver la prueba final que va a concluir el tema, y no es ningún experimento que hayamos realizado nosotros, sino que es tan sencillo como que los geólogos en Silán, que es donde hemos encontrado estas muestras, han documentado no hornblenda, sino turmalina. Así que eso es todo. Realmente podríamos haber hecho el vídeo y decir eso y ya está, pero me pareció más interesante hablar un poco de esas características de los minerales. Así que muchas gracias por ver el vídeo y esto ha sido todo. Nos vemos pronto.